¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias, noche de miércoles, un día con mucha actividad política, sobre todo en la Cámara de Diputados. Hoy hubo dos sanciones, dos medias sanciones en la Cámara Baja. La primera muy importante para el gobierno y su voluntad de reestructurar la deuda externa, porque consiguió aprobar prácticamente por unanimidad 224 votos a favor, apenas 2 votos de la izquierda que no acompañaron el proyecto de reestructuración de la deuda externa que envió el gobierno nacional, un proyecto que muchos consideraban innecesario, ya tenía facultades el gobierno para hacerlo, pero lo que se buscaba era tener un apoyo político, institucional, de todo, de la oposición y por supuesto del oficialismo, para encarar con más fuerza la reestructuración. Hubo discursos de parte de la oposición, un discurso de Elisa Carrió, por ejemplo, donde hablaba de la necesidad de apoyar a quien se encontraba en Washington negociando con los acreedores. También la oposición logró, mediante una negociación previa, que además de votar esto a favor y darle al gobierno el apoyo político que buscaba, logró para sus gobernadores conformar una mesa de trabajo con el gobierno nacional para tratar allí toda la reestructuración de las deudas provinciales en pesos que tienen muchas provincias que le está costando pagar. Los que encabezaron estas negociaciones fueron los gobernadores radicales, Suárez de Mendoza, Valdés de Corrientes, Morales de Jujuy y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Pero silenciosamente se encolumnaron detrás de ellos casi todos los gobernadores peronistas de provincias chicas que estaban también necesitando, y lo digo silenciosamente porque no levantaron la voz, pero necesitaban esta mesa de trabajo porque querían reestructurar sus deudas en pesos, sus deudas provinciales con nación o organismos nacionales. El otro tema que también se trató y se dio media sanción, este fue más polémico, fue la suspensión del pacto fiscal. El pacto fiscal estaba acordado para que las provincias no puedan subir impuestos. De hecho, la idea era quitar y bajar impuestos. Ahora se estaba congelado, pero esta suspensión le va a permitir a muchas provincias, por ejemplo, aumentar el ingreso bruto. Esto generó que no todos votaran a favor. Los diputados que sí tienen relación o tienen mandato político y están relacionados con sus gobernadores, apoyaron y votaron a favor. Los que no, directamente votaron en contra porque ven mal para la actividad económica, para la actividad regional, que los ingresos brutos puedan subir, por dar un ejemplo, ya que esto le permite a los gobiernos provinciales subir impuestos. Entre ellos, los votos de la coalición cívica que fueron negativos y de algunos radicales. Hoy a la mañana la noticia económica vino de parte del Fondo Monetario Internacional. Se esperaba que el Fondo Monetario emitiera un documento con las perspectivas económicas para Latinoamérica. Y hubo una omisión. No estaba el capítulo de Argentina. Hablaba de todos los países latinoamericanos, perspectivas económicas, de crecimiento, de posibilidades, de problemas, cómo se iba a encaramar todo el año 2020 económicamente para cada uno de los países latinoamericanos, pero no había un capítulo para Argentina. ¿Qué pasó? Bueno, la incertidumbre por la reestructuración de la deuda y la incertidumbre que, según algunos analistas, da el gobierno de Alberto Fernández, que está empecinado a reestructurar la deuda, pero no tiene un plan económico que lo acompaña, ha generado que el FMI prefiriera no expresarse y en su boletín, digamos, de perspectivas económicas haya hecho una omisión por la Argentina. Y la última noticia relevante o curiosa del día de hoy, ayer decíamos, Cristina estuvo recorriendo la represa Néstor Kirchner junto con el dueño de Electroingeniería, un empresario que está procesado junto a ella en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y hoy recorrió un tramo de la Ruta 9 provincial de Santa Cruz y pidió y exigió que esa ruta se terminara por lo importante que era para conectar Calafate con otros pueblos cercanos. Y debe tener razón la presidenta, es una ruta necesaria, pero se olvidó de algo. Esa ruta fue licitada por el gobierno de Cristina Kirchner, fue adjudicada a Austral Construcciones, a Lázaro Báez, se le pagó la totalidad del contrato, 525 millones de pesos, y la ruta nunca se concretó. Por eso llamó la atención que hoy, a través de su cuenta de Twitter, la expresidenta posteara: esa ruta, la provincial número 9, debe ser construida obligatoriamente por el Estado Nacional como medida de compensación ambiental. Y se olvidó la expresidenta que hubo una licitación, hubo una adjudicación, hubo un pago justamente a Lázaro Báez, detenido hoy en las causas por la ruta del dinero acá, por las causas de vialidad. De hecho, Cristina se encuentra
en la misma causa de vialidad procesada con Lázaro Báez. Bueno, una omisión de la expresidenta que llamó mucho la atención. Hoy tenemos un programa buenísimo para ofrecerte. Vamos a estar hasta las 10:30 de la noche con este horario de verano y con una invitada especial. Tenemos dos invitados, pero la primera invitada especial porque hay muchos temas para hablar. Me estoy refiriendo a Patricia Bullrich, que es ex ministra de Seguridad y futura presidenta del PRO, por lo menos hasta ahora. Patricia, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Nos acompaña Pablo Sirven, como siempre. Beto Valdés, Camila Perochena y el jefe, editor, nuestro jefe de política, el señor Jorge Liotti. ¿Cómo está, Daniel? ¿Quiere un café, algo? El Liotti necesita. ¿Está bien? Estamos bien. Usted pida lo que quiera que lo atendemos. Dani, Bueno, una cosa ahí del tuit de Cristina, ¿no? Que si lo escribe cualquiera, bueno, pasa. Ahora, el verbo que usa, debe ser construida. Sí. Digo, hay una sola persona a la que se puede dirigir así, que es al presidente de la República, ¿no? Claro, si ella es vicepresidenta, ¿no? Claro. Se olvida eso, pero... Causó, dice, ¿no se habrá dado cuenta esa omisión? Porque lo vamos a comentar después con el siguiente invitado, porque va a estar Javier Iguacel en la segunda parte del programa con nosotros, porque estas obras forman parte de las causas que llevaron, por ejemplo, a Lázaro Báez a la cárcel. Vamos a ver un informe y nos metemos en un debate con Patricia Bullrich. En pleno verano y antes de lo normal, se abrieron las puertas del Congreso argentino. Hay que entender a los diputados. Todavía se están acomodando. Cuando digo que recién se están acomodando es porque en algunos casos ni siquiera saben con claridad quién es el ministro de Economía. Que es un respaldo a Culfas, es decir, al gobierno. No seamos tampoco tan duros con Carrió, que ya anunció que en marzo dejará su banca. Y después de Culfas, no sé cómo se llama, capaz. ¿Cómo es Guzmán? ¿Qué es la diferencia? No sé. Bueno, no sé, pero bueno, al que esté negociando. Y debemos ser sinceros y admitir que a Lilita la extrañaremos como a nadie. Extrañaremos, por ejemplo, una de sus grandes especialidades, esa que conoce Pino Solanas y que también vivió la izquierda, en plena comisión que debatía la expulsión por corrupción de Debido en el 2017. Bueno, eso que podríamos llamar el desplante de Carrió, hoy lo sufrió el diputado Ramón. Señor presidente, le voy a pedir que a mi colega, la diputada, permita que pueda continuar con el discurso. Gracias, diputada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la deuda pública de la Argentina, así tenemos dos cosas muy graves. Diputada Carrió, le pido que deje hablar al diputado. Mientras todo esto sucedía, Alberto Fernández armaba sus valijas y escuchaba con alegría la contundente votación. Alberto se puede ir tranquilo a su gira por Europa. Casi por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera, lo cual en términos políticos significa que Guzmán podrá demostrar que toda la clase política argentina le dio su apoyo, aunque también eso puede ser un problema. ¿De quién se va a quejar el ministro de Economía si la negociación sale como la mayoría de las negociaciones argentinas? Es decir, mal. Bueno, día movido en la Cámara Baja. Jorge Liotti quiere aclarar algo. Una acotación que decía la gente de Carrió, que en realidad no es que lo quería interrumpir al diputado Ramón, sino que quería apurarlo porque había un consenso para aprobar rápidamente el proyecto y que estuviera listo antes de que cerraran los mercados en los Estados Unidos y dar ese gesto antes de que hubiera una reacción negativa. Patricia, ayer cuando se reunieron con todos los integrantes de Juntos por el Cambio, la mesa política de Juntos por el Cambio, estuvieron el presidente de Bloque, estuviste vos, Pichetto, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, ¿ya decidieron apoyar este proyecto que había enviado el Ejecutivo? Sí. Sí, porque a ver, en primer lugar, la deuda argentina es una deuda que viene de hace mucho tiempo, que ha cruzado muchos gobiernos. Yo recuerdo que en el año 2015 nosotros éramos oposición y acompañamos en ese momento a Kicillof a una negociación con los holdouts. Es decir, que hay determinados espacios que deben de ser hechos en común y en conjunto para que justamente tenga más fuerza la negociación. Por otro lado, el proyecto es redundante, no es un proyecto que sume nada a lo que ya podía hacer el Ejecutivo, es decir, es como una ratificación, y creo que tiene que ver también con una decisión de que si la negociación es una negociación que tiene determinados términos,
puedan cubrirse de esos términos. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, que a Cavallo le hicieron un juicio por el megacanje que fueron años y años y años. Entonces, esto me parece que tiene una cobertura también legal, el hecho de que lo apruebe el Congreso. Y también hay algo que ustedes dijeron recién en un tono irónico, que es verdad. A ver, la negociación puede salir bien, puede salir mal, puede salir regular, ojalá que salga bien. Si sale bien, bueno, nosotros sentimos que aportamos lo que el gobierno necesitaba. Si sale mal, no pueden decir la oposición nos negó los instrumentos que nosotros necesitábamos para negociar la deuda y nos dejó solos. Entonces, ahora tendrán que hacer lo que tienen que hacer, que es hacer una buena negociación que no genere el default y que no genere situaciones negativas para el futuro de la Argentina. Dijiste default, ahora abro el juego de mis compañeros. Pero ¿cómo ves esta dualidad que existe entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof tiene prácticamente en vilo a toda la provincia porque está al borde del default si no logra acordar con los bonistas de ese bono, en principio pagable, según muchos analistas, y que forma más una estrategia política que no condice con lo que está haciendo el gobierno nacional, que está buscando reestructurar la deuda de manera más ordenada? Bueno, en primer lugar son el mismo gobierno, ¿no? Con lo cual deberían tener un nivel de coordinación, porque parece como que uno dice, con esta mano me voy al default y con esta mano negocio. ¿Cuál es la realidad? ¿Lo que está haciendo Kicillof o lo que está haciendo Guzmán? Tampoco es que Guzmán tuvo una performance tan buena en Estados Unidos todavía. Entonces, me parece que si vos vas a negociar una deuda, no podés tener una amenaza de la provincia de Buenos Aires que te va a declarar el default al otro día. Deberían de coordinar, deberían sentarse, deberían tener una mayor capacidad de buscar una misma salida. Fíjate que los gobernadores de Juntos por el Cambio y el jefe de gobierno de la ciudad lo hicieron de manera racional. Dijeron, nosotros también tenemos que renegociar o poner nuestras deudas, hagámoslo juntos. La provincia de Buenos Aires debería estar en esta misma línea, en la línea racional que estuvieron las provincias de Juntos por el Cambio, o todos Juntos por el Cambio, con el aval de todos, de todos Juntos por el Cambio. Y eso se votó hoy. Así que, digamos, ¿está jugando un juego loco Kicillof? ¿Peligroso? Y para mí, el tema es que no me queda claro si es un juego loco o si es un juego coordinado, porque también, por otro lado, Guzmán hace 2 semanas dijo: no vamos a poner un peso en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí supuestamente lo hacía para evitar que fueran todas las provincias a pedir lo mismo. Bueno, pero hoy salió un acuerdo de que las provincias van a tener un cierto, digamos, apoyo de la nación para la al reclamo de ustedes. Bueno, está bien, pero en virtud de nuestro reclamo, que podían aceptarlo o no, porque en definitiva nuestros votos fueron importantes para darle más respaldo político, pero en términos de necesidad política no los necesitaban. No. Podían haber sacado la ley igual. Entonces digo, ¿por qué lo dejaron así a Kicillof? ¿Porque Kicillof está él loco o porque en definitiva están amenazando con el default? Eso no me queda del todo claro. Ahora, Patricia, el nivel de deuda, muchos dicen es el más grande de la historia, es inmanejable. Eso es una mentira total. Es una mentira total. En la convertibilidad la deuda era más del 100% del producto. Ahora estamos en un 40% del producto. Es una deuda absolutamente manejable. Pero hubiera tenido, de haber sido reelecto Macri, también hubiera tenido que renegociar algunos plazos. Bueno, nosotros mandamos una ley de perfilamiento que no nos la votaron. Nosotros mandamos una ley de perfilamiento. Recuerden que mandamos una ley donde se inventó esta palabra perfilar la deuda reperfilar la deuda, donde sí, Hernán Lacunza fue cuando Hernán Lacunza mandó una ley. Por eso también en ese sentido nosotros somos coherentes. Nosotros mandamos una ley para reperfilar la deuda y no nos la votaron. Bueno, ahora ellos mandan una ley para reperfilar la deuda, nosotros se las votamos. ¿Por qué? Porque nosotros hubiéramos
tenido también una tarea de reperfilamiento de la deuda, que ya se ha aprendido en la Argentina de qué manera hacerla como para que no tenga consecuencias negativas. No tocando el capital, bueno, con ciertas condiciones técnicas que no vale la pena mucho entrar en un programa más político, digo. Así que creo que nosotros estamos haciendo las cosas correctamente y dentro del gobierno las contradicciones las tienen ellos. En este momento las contradicciones en la deuda no las han tenido con nosotros, las tienen ellos. Ahora, lo cierto es que el gobierno ya había renegociado una vez con el Fondo Monetario, se hizo el acuerdo y después renegoció. Es decir, que ya venía con un problema de cumplimiento. Y lo que quería preguntarte es cómo vinculás esto con las declaraciones del expresidente Macri el otro día en el video que se difundió, donde él un poco hace una advertencia diciendo yo ya esto me lo veía venir porque se nos estaba complicando antes de ir al Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, a ver, fue un video casero, en una reunión un poco privada, en la que de alguna manera habló de las cosas que se discutían en las reuniones. No es que ataca al equipo, ni mucho menos. Lo que hace es decir estas cosas, digamos, cuando uno está entre dos opciones. Tengo que bajar el gasto rápido o me voy endeudando para bajarlo más gradualmente. Bueno, la decisión había sido bajarlo más gradualmente y bueno, entonces, ¿hasta cuándo lo podemos bajar gradualmente? Y esa es un poco la desesperación de Macri cuando dice, bueno, yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo podemos bajar? Y los expertos habrán dicho hasta tal punto. De alguna manera, tampoco se esperaba que en en abril del 2018 hubiese una corrida bancaria como la que hubo, una corrida al dólar como la que hubo. De haberse pensado eso, no se hubiera tomado la decisión antes. Bueno, Macri parece que la preveía, porque dio esas declaraciones que hizo, que dice que sus Sí, colaboradores no le hicieron caso de que se iba... Bueno, no tanto como que no le hicieron caso, sino que eran las discusiones abiertas que se daban. Ahora, ¿hay algún, sí. ¿hay parte de responsabilidad del gobierno anterior en este tema? Porque hoy se discutió mucho en la Cámara de Diputados un poco sobre la responsabilidad del gobierno. El discurso de Máximo Kirchner fue muy duro contra el gobierno de Mauricio Macri. Por eso digo, ¿hay alguna autocrítica que hacen acá ustedes? Es como pasarse la pelota todo el tiempo. En la Argentina nos pasamos la pelota y hay que dejar de pasarse la pelota. Es decir, el gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner, dejó deuda. Nosotros nos hicimos cargo de esa deuda bastante silenciosamente. Nosotros dejamos deuda. ¿Cuál es nuestra autocrítica? Nuestra autocrítica es que nosotros, a partir de decidir una política muy gradual, financiamos el enorme gasto público que dejó el gobierno anterior, endeudándonos. Llega un momento que un tipo en Wall Street te dice, a ver, el paciente Argentina. Argentina en 1928 le pasó tal cosa, en 1932, 1955, no importa quién es el presidente, dice, estamos pasando la línea roja. Y cuando pasa la línea roja, bueno, ya está. Argentina entra en un default. Entonces, esa evaluación, que quizás hay que hacerla pensando más objetivamente cómo miran a la Argentina, quizás nosotros pensamos que por el hecho de que hubiera un gobierno como el nuestro, con una mirada más abierta al mundo, nos daba un poco más de tiempo. Y no nos dieron ese tiempo. Ahora, Patricia, vos recién hablabas del gradualismo, ¿no? Y de alguna manera, en el balance de los 4 años de administración de Mauricio Macri, parecería como que en tu área no hubo gradualismo, sino shock, y como que te diferenció mucho del estilo más paulatino, sobre todo en economía, pero incluso en muchas otras áreas. Sí, bueno, la verdad es que yo estoy convencida que nosotros como gobierno y siendo Cambiemos, teníamos que hacer cambios culturales fuertes. Y creo que fuimos desparejos. En algunos lugares los hicimos, en otros no. Y eso
de alguna manera marca estas diferencias. Nosotros fuimos más a fondo, creíamos que era importante cumplir con este mandato de la lucha contra el narcotráfico. Creo que lo hicimos bien, creo que lo hicimos con mucha, digamos, con mucha fuerza, inteligencia, con mucho apoyo del presidente, mucho apoyo. Pero no de otras áreas del gobierno. De hecho, Bueno, el caso Maldonado, desde la jefatura de gabinete, querían resolverlo tirando gendarmes por la ventana. Pero también ahí depende mucho de la personalidad de los ministros. Cuando a vos te nombran ministro, vos tenés que pararte fuerte. Entonces, aunque venga quien venga, por supuesto que siempre la última palabra la va a tener el presidente, pero tenés que ser capaz de decir, yo a mí me nombraron para cumplir esta función. Bueno, algo si así algún otro la quiere cumplir, bueno, que venga y que la cumpla. Patricia, algo así debe pensar Sabina Frederick, la actual ministra de Seguridad, que de alguna manera, en algunos puntos y bastante resaltables, separa las antípodas de lo que fue tu gestión y se para fuerte, porque digamos, anula los protocolos de seguridad, dice que va a revisar la pericia de Gendarmería por el caso Nisman, dice, bueno, ya le dio a la PCA orden para que dejen las armas fuera del horario de servicio, la idea es extenderlo, saca las pistolas Taser, digamos, todos los que vos habías puesto en marcha desde el Ministerio de Seguridad para las fuerzas federales, parece que es mala palabra en la actual gestión. Bueno, está bien, pero pararse fuerte, ¿qué significa? Pararse fuerte significa... Cambiar todo, por ejemplo. Cambiar todo lo que hizo el otro, o pararse fuerte significa lograr resultados que sean buenos para la gente. Nosotros, hoy salió publicado internacionalmente que la Argentina tuvo en el 2019 la tasa de homicidios más baja desde que los homicidios se miden en la Argentina, desde el año 2001 que tenemos mediciones oficiales. Entonces, lo que yo le diría a Frederick es, digamos, no tanta ideología y mirar que si con estos instrumentos que pusimos nosotros logramos bajar secuestros, bajar homicidios, subir los decomisos de drogas, generar un mayor compromiso de las fuerzas y demás, habría que pensar si el derogacionismo es la política o si tendría que pensar esto sí, esto no. Nosotros no derogamos todo lo que heredamos. Prácticamente no derogamos nada, es decir, hicimos cosas distintas o nuevas, incorporaciones, pero me parece que esta cosa de arrancar siempre de nuevo de la Argentina no es positiva, porque es muy ideológico, porque está haciendo cosas sin medir por qué tuvimos buenos resultados. Porque sí, porque tuvimos buenos resultados, porque sí, o tuvimos buenos resultados porque elegimos buenos instrumentos para tener buenos resultados. ¿Pensás que es más ideológico? Y sí. Los cambios. Y evidentemente, a ver, con el tema este de las pistolas, de sacarle las armas a la PCA, dice que la PCA tuvo 2 suicidios con armas oficiales. Está estudiado en el mundo. La tasa de suicidios más importante en todos los países del mundo se da o en actividades muy específicas, por ejemplo la minería, muy solitarias, y se da en la fuerza de seguridad. Estados Unidos, la tasa de homicidios más alta la tiene la fuerza de seguridad. ¿Por qué? Porque es un estrés muy especial. Entonces, no se puede analizar porque hubo 2 suicidios en una fuerza, cuando vos tenés suicidios en las fuerzas de seguridad de todo el mundo, y es una característica del tipo de estrés, lo que tenés que estudiar quizás es cómo vos bajás el estrés en el trabajo, y justamente lo que nosotros hicimos, y por eso murieron menos policías, fue bajarles el estrés. Bajarles el estrés es darles más seguridad en su trabajo, que es más importante bajarles el estrés que sacarles el arma, porque si no, si tienen mucho estrés se van a suicidar con otra arma. Esta es lo que a mí me parece que hay que pensar. ¿Cuál es el fondo y no la forma? Igual un argumento que también se suele usar con respecto a lo de las armas es que en los momentos en los que salen del trabajo es el momento en donde más se extravían y se roban armas a miembros de las fuerzas de seguridad, ¿no? En ese sentido, ¿vos crees que esas estadísticas que se suelen marcar de extravío y hurto de armas en los momentos en los que están fuera del trabajo son reales, son efectivas? ¿O cómo pensarías ese problema, ¿no? ¿Desde dónde abordarlo? Nosotros bajamos casi un 90% el extravío de las armas.
Así que fue un trabajo muy fuerte que hicimos. Y en otras policías, por ejemplo en Santa Fe, eso no lo lograron. Y yo creo que muchas veces cuando no se logra eso es porque no hay o no se le da seguridad a las fuerzas, o el extravío es adrede, es a propósito, se pierden las armas a propósito. Entonces, las venden. Bueno, podría ser, digamos, eso es lo que puede pasar. A propósito, puede pasar a propósito. Entonces, me parece que ahí justamente la concientización respecto a la importancia del arma como algo que la ciudadanía le da a un miembro de una fuerza de seguridad y se le da para protegerlo y trabajar ese concepto, a nosotros nos sirvió mucho. Ahora, ¿cuál es el problema del policía? ¿Por qué nosotros creemos que tiene que usar el arma? Hay lugares que no. Si vos estás en el aeropuerto de Tierra del Fuego y te vas a tu casa, por ahí no hace falta. Hay muchos lugares que no. En la PCA, para nosotros, el uso del arma no era obligatorio, era optativo. No era obligatorio. Pero no le prohibían, no le exigían que la devolvieran. No, pero ¿por qué? Porque el problema que hay, y eso nos pasó en varios casos, es que cuando el delincuente se da cuenta que es un policía, lo mata. Claro. Lo mata, digamos, y el olfato del delincuente, sabiendo que es un policía, es muy importante. Saben que es un policía por la forma, por la forma en que se mueve o que mira, y si no tiene arma, es un blanco fácil. Entonces, si vos me decís, trabajás en un pueblo chico, bueno, dejá el arma, no hay problema. Digamos, la prefectura que trabaja, por ejemplo, en barcos, en general no se lleva, o en Puerto Madryn, no se lleva el arma a la casa, o en Tierra del Fuego, no se la lleva, la deja ahí. Es decir, hay que ser flexibles. Lo que hay que entender es cuál es el valor que vas a cuidar. El valor que vas a cuidar es la vida del policía. Porque acá en la Argentina llegaron a matar 96 policías por año y eran como un número. Ni siquiera se ponía la bandera media asta, que nosotros lo pusimos. ¿Por qué? Porque es un funcionario público que ha muerto en una situación... Cumpliendo su deber. Cumpliendo su deber. Entonces, y eso pasa en muchos lugares del mundo donde se reconoce mucho, y me contaban a mí, por ejemplo, en Londres, que hacía 10 años no mataban a un policía. 10 años. Sí, eso siempre fue una tradición, los famosos bobbies de Entonces, la policía británica. Y cuando matan uno, es una situación... Una conmoción, sí. Conmoción nacional. Sí. Bueno, nosotros trabajamos mucho esa idea. Por eso dejar a un policía que por ahí vive en un barrio, que tiene que llegar tarde, que sale a las 4 de la mañana o que llega a las 2 de la mañana... sin el arma, y que el delincuente descubra que es un policía y que lo rematen ahí, no está bueno. Ahora, hablando de armas, habrás escuchado, pero en estas últimas semanas, intendentes fundamentalmente del conurbano bonaerense empiezan a plantear cierta preocupación, no lo hacen público, porque muchos son del oficialismo, pero lo que están percibiendo es un aumento de la cantidad de armas, es decir, como que se alquilan más armas, que hay más droga y que ha aumentado considerablemente el delito, más allá de lo que se habla de Rosario, como que el segundo y tercer cordón o hay zonas liberadas o hay algo raro. Yo no creo que haya zonas liberadas, no creo que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires vaya a liberar zonas. No, digo liberadas por sí, la situación que se da siempre en cambios políticos. El tema es que había... se había establecido un cierto orden. Si vos trabajás bien, vas a tener un premio, el gobierno te va a proteger. Si te acusan por cualquier cosa y vos hiciste tu deber, el gobierno te va a proteger y te va a ayudar, y no vas a ser estigmatizado por tu tarea, ni te van a decir asesino, ni te van a condenar, ¿no? Como el caso Chocobar o cualquiera. Cuando esas cosas empiezan a ponerse en duda y se genera incertidumbre,
la incertidumbre, digamos, hace que haya retracción del policía. El policía, en vez de ir a la esquina donde lo llaman por el 911, va a la esquina anterior, porque dice, si voy a esa esquina, ¿qué me pasa? Mira, el otro día estaba yo afuera en un pueblo chico, y me agarró una chica policía de la provincia de Buenos Aires, que había salido el año pasado de la escuela, y me dice, me quiero ir. ¿Por qué? Y porque ahora no sé qué hacer. Dice, fíjate lo que es psicológico, porque la policía de la provincia de Buenos Aires nunca tuvo el protocolo de armas que tuvimos a nivel federal. Pero es psicológico. Piensa que les va a tocar en algún momento a ellos. Claro, dice, ahora, ¿quién me va a defender si yo tengo que usar el arma? Voy a terminar presa toda la vida. Chica de 22 años, recién recibida de la escuela Bucetich. Entonces, esa delincuencia también lo percibe, digo, en la medida que te retraes de un lado, del otro lado se avanza. Y la delincuencia lo percibe, es el juego del gato y el ratón, siempre, ¿no? Y entonces la delincuencia lo percibe y dice, bueno, si van a liberar la droga, si acá, digamos, está esta conciencia, no hay una conciencia rígida, entonces a mí no me va a tocar. Mira, el otro día me contó, te cuento esta anécdota que es muy buena, me contó Florencia Arieto, que había estado con el fiscal que procesó a las 2 personas que le habían metido la cuchillada al australiano, ¿no? Y que uno de los delincuentes le dijo, lo puso en un tuit, Florencia, uno de los delincuentes le dijo, usted, doctor, al fiscal... Es el doctor Martín López Ferrando. Sí, el fiscal. Dice, usted, doctor, al final, dice, nosotros pensábamos que estaba todo distinto porque se había ido Bullrich y ahora está usted que me quiere dar por la cabeza, ¿me entendés? Entonces esta idea de que ahora, se lo dijo así, me contó Florencia, que el doctor le contó, que es como que, bueno, se libera la idea, bueno, ahora tenemos como más espacio para delinquir. Y eso no está bueno, yo creo que eso lo tienen que pensar, porque veremos las cifras, por ahí hasta ahora es una sensación, que lo estamos pensando, que lo estamos viendo, hay que verlo después en los números, ¿no? Es decir, para ser serios hay que mirarlo en los números, a ver si aumentó o no aumentó el delito, si esto es digamos, hay que analizarlo. Yo no puedo objetivamente decir más que lo que están sintiendo o lo que se está sintiendo en parte de las fuerzas de seguridad y en parte de la ciudadanía que siente esto. Ahora, después hay que ver si efectivamente está pasando, ¿no? A ver, Jorge. ¿Cómo viste la reunión que se hizo esta semana con auspicio del Ministerio de Seguridad entre los jefes de las fuerzas de seguridad y los movimientos sociales por el tema de los piquetes, que fue un tema que en tu gestión generó ruido incluso con la policía de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, ahora los piqueteros varios de ellos son funcionarios, ¿no? Yo creo que, digamos, legalizar las acciones que son contrarias a la ley no está bien. A mí no me parece que está bien. Por ejemplo, una de las cosas que se discutió en esa reunión, que yo leí en los diarios, es que criticaron a la prefectura por su trabajo en la Villa 2124. Y el trabajo de la prefectura en la Villa 2124 es extraordinariamente bueno. Lo que pasa es que los tiene a todos los delincuentes en raya y permanentemente está haciendo operativos y generando... Entonces, ¿qué piden? Digamos, que se vaya la prefectura en la 2124. ¿Para qué? ¿Para que vuelvan los dealers? ¿Para que vuelvan los narcotraficantes? Entonces, digamos, ¿qué tipo de negociación estás haciendo? ¿Qué estás negociando? Cuando haya un piquete, ¿me vas a dejar que yo no voy a intervenir? A ver, el diálogo como diálogo me parece bien. Cualquier actor social puede dialogar, eso está bien. Ahora, el tema es, ¿qué vas a dialogar? Vas a poner, porque una de las cosas que lo decía el diario, quizás no pasó, decía, es generar una relación de empatía entre sectores. No son sectores. Unos son sectores que generan determinados conflictos y el otro es el Estado.
es la fuerza, el monopolio legal de la fuerza. Vos no lo podés emparejar a los piqueteros con la fuerza de seguridad. ¿Querés abrir un diálogo? Sí, pero emparejarlos como si fueran dos sectores, no, esos no son dos sectores. Patricia, vamos a ir a una tanda. Te dejo una pregunta pendiente. ¿Te ofreciste para colaborar o asesorar o poner tu experiencia en el conflicto que se está viendo en Rosario? Más de 20 muertos en lo que va de enero con la relación de la policía corrupta, el narcotráfico, etcétera. ¿Te ofreciste? ¿Nos contás después qué puede pasar ahí? Por supuesto. Vamos a una tanda cortita y volvemos y seguimos hablando con Patricia Bullrich.